Bien, hoy vamos a hablar sobre los teoremas referentes a ángulos entre líneas fundamentales de un triángulo. Teorema número 1. El ángulo formado por las bisectrices internas de un triángulo tiene como medida 90 grados, más la mitad del ángulo no bisecado. Teorema número 2. La medida del ángulo formado por las bisectrices de un ángulo de ángulos externos de un triángulo cualesquiera es igual a 90 grados, menos la mitad del triángulo interno no considerado. Teorema número 3. El ángulo formado por la bisectriz de un triángulo interno y de un ángulo externo trazados de vértices diferentes de un triángulo cualquiera tiene como medida la mitad de la medida del ángulo interno del tercer vértice. Teorema número 4. El ángulo formado entre la altura y la bisectriz interna trazadas desde un mismo vértice de un triángulo tiene como medida la semidiferencia de las medidas de los otros ángulos internos. Teorema número 5. La medida del ángulo formado entre la altura y la mediana relativa a la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la diferencia de las medidas de los ángulos agudos de dicho triángulo. Bien, ahora hablaremos sobre los teoremas sobre paralelas y secantes para semejanza de triángulos. Teorema número 6. Si dos rectas paralelas son intersecadas por otro par de rectas paralelas, entonces se determinan segmentos opuestos congruentes. Teorema número 7. Si tres o más paralelas determinan sobre una secante segmentos congruentes, entonces estas mismas paralelas determinan segmentos congruentes sobre cualquier otra transversal o secante. Bien, ahora hablaremos sobre los teoremas de proporcionalidad para semejanza de triángulos. Teorema número 8. El teorema de Tales. Si tres o más paralelas son cortadas o intersectadas por dos transversales cualesquiera, entonces se determina sobre estas transversales segmentos correspondientes respectivamente proporcionales. Teorema recíproco de Tales. Teorema número 9. Si dos lados de triángulos son intersecados por una recta que determinan en dichos lados semejantes respectivamente proporcionales, entonces dicha recta es paralela al tercer lado. Teorema número 10. Dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos respectivamente congruentes. A este teorema se le conoce como criterio de semejanza, ángulo-ángulo, o se representa por las letras AA. Teorema 4.11. Dos triángulos que tienen lados homólogos, respectivamente proporcionales, son semejantes. A este teorema se le conoce como criterio de semejanza, lado proporcional o lado proporcional, que se representa por LP, punto LP, punto LP. Si dos triángulos tienen respectivamente proporcionales los dos lados y congruentes los ángulos comprendidos de dichos lados, entonces son semejantes. A este teorema se le conoce como criterio de semejanza, lado proporcional, ángulo, lado proporcional, es decir, LP a LP. En un triángulo hexicentral, cada ángulo interno mide 90 grados menos la mitad del ángulo correspondiente del triángulo original. Esta relación cumple porque sus vértices son centros de las circunferencias inscritas. Así, los tres triángulos siguen el mismo patrón de medio. Si uno de los lados del triángulo se divide en cualquier número de segmentos congruentes y por los puntos de división se trazan paralelas a uno de los dos lados, entonces el tercer lado queda dividido también es igual al número de segmentos congruentes entre sí. Si dos lados de un triángulo son intersecados por una paralela al tercer lado, entonces se verifica la proporcionalidad de segmentos correspondientes a dichos lados. Aplicando propiedades de las proporciones se obtienen proporciones equivalentes tales como uno de los lados es a un segmento como el otro lado es al segmento correspondiente. Si por el punto medio de un lado de un triángulo cualquiera se traza una paralela a uno de los dos lados, entonces dicha paralela interseca el punto medio del tercer lado. La recta que pasa por los puntos medios de dos lados de un triángulo es paralela al tercer lado de dicho triángulo. Dos triángulos rectángulos son semejantes si tienen un ángulo agudo respectivamente congruente. Todos los triángulos equiláteros son semejantes entre sí. Dos triángulos que tengan respectivamente paralelas o perpendiculares sus lados o sus prolongaciones son semejantes. Si en un triángulo se tiene una paralela, uno de los lados que interseca los otros dos, se determina un triángulo que va a ser semejante con el original. Teorema 5.1. El baricentro de un triángulo determina cada mediana dos segmentos cuyas longitudes están en la relación 2. Teorema 5.2. El ortocentro de un triángulo determina en cada altura dos segmentos, cuyo producto de longitudes es constante para las tres alturas. Esto se cumple si el triángulo es octángulo. Teorema 5.3. El incentro de un triángulo equidista de los tres lados del triángulo. Teorema 5.4. El circuncentro de un triángulo equidista de tres vértices. Teorema 5.5. Si se traza la bisectriz interna y externa desde un mismo vértice de un triángulo, los pies de estas bisectrices determinan el lado opuesto de los segmentos que son respectivamente proporcionales a otros dos lados del triángulo, es decir, lo dividen
armónicamente. Teorema 5.6. Si del vértice de un triángulo se trazan dos segmentos que van del lado opuesto y los pies de esos segmentos dividen armónicamente al lado opuesto en relación n dividido en n igual a la razón de los lados correspondientes, entonces dichos segmentos serán la bisectriz interna y externa trazados desde ese vértice. Teorema 5.7. Si un rectángulo se traza a la altura relativa a la hipotenusa, entonces se verifican las siguientes proposiciones. Llegamos al teorema 5.8. Pitágoras generalizado. El teorema A dice: la longitud al cuadrado de un lado opuesto a un ángulo agudo en un triángulo es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los otros dos lados menos el doble producto de uno de ellos por la proyección del otro sobre él. Ahora vamos con el literal B. Dice: la longitud al cuadrado de un lado opuesto al ángulo obtuso en un triángulo es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los otros dos lados más del doble producto de uno de ellos por proyección del otro sobre él. Teorema 5.9. Teorema de Stewart. La longitud al cuadro de una cebiana de un triángulo por la longitud de un lado en la que cae dicha cebiana es igual a la suma de los productos de las longitudes de los segmentos que la cebiana determina por los cuadrados de las longitudes de los lados contiguos a estos segmentos menos el producto de las longitudes de los segmentos que la cebiana determina por la longitud del lado que contiene a dichos segmentos. Teorema 5.10. Teorema de Menelao. Si dos lados de un triángulo ABC y la prolongación del tercero son intersecadas por una recta, entonces se determinan 6 segmentos, tales que el producto de las longitudes de 3 de ellos que no tengan extremos comunes es igual al producto de las longitudes de los otros 3 que tampoco tengan extremos comunes. Teorema 5.11. El teorema recíproco de Menelao dice: si es un triángulo, se tienen 3 puntos, 2 en 2 lados del triángulo, y el tercero es la prolongación del tercer lado, que determinan 6 segmentos que satisfacen el teorema de Menelao. Entonces los 3 puntos son colineales. Teorema 5.12. El teorema 5.12 de Seba. Si es un triángulo ABC, se encuentra trazada 3 cebianas que concurren en un único punto interno, se determinan 6 segmentos en los lados del triángulo, de modo que el producto de las longitudes de 3 de ellos que no tienen extremos comunes es igual al producto de las longitudes de los otros 3 que tampoco tienen extremos comunes. Teorema 5.3. Teorema recíproco de Seba. Si en un triángulo se encuentran trazadas 3 cebianas, una en cada vértice, y determinan 6 segmentos que satisfacen el teorema de Seba, entonces las 3 cebianas son congruentes en un... Corolario del teorema 5.2. El ortocentro de un triángulo fundamental es el incentro del triángulo órtico. Los vértices del triángulo fundamental son los excentros del triángulo órtico. Bien, el corolario del teorema 5.1. ¿Qué nos dice este? El segmento que une los puntos medios de dos lados de un triángulo es paralelo al tercer lado y tiene una longitud igual a la mitad de la longitud de dicho lado. El segmento que va de un vértice cualesquiera de un triángulo al baricentro es igual a 2/3 de la mediana correspondiente trazada desde ese mismo vértice. Listo. Corolario del teorema 5.7. Dos triángulos rectángulos son congruentes si tienen respectivamente congruentes la hipotenusa y un cateto. Corolario al teorema de Stewart. Ya. La longitud al cuadrado de una bisectriz interna relativa a uno de los lados de un triángulo es igual al producto de los otros dos lados menos el producto de las longitudes de los segmentos que la bisectriz determina en el lado que cae. Bien, ahora responderé a las preguntas. ¿Dónde se aplican los temas aprendidos? Los temas aprendidos esta semana se aplicarían en el diseño estructural y análisis de fuerzas, topografía y geodesia, la mecánica de suelos y estabilidad de taludes, la hidráulica y diseño de canales, construcción y trazos de obras. ¿Y cómo vincularía con mi carrera de ingeniería civil lo que hemos aprendido esta semana? Como ingeniero civil, estos temas me permitirían optimizar estructuras, cercas, columnas, losas mediante relaciones geométricas, resolver problemas topográficos incluso, garantizar una estabilidad también en las cimentaciones, diseñar elementos hidráulicos en los canales, presas, con formas geométricas eficientes. Como un ejemplo más claro podemos decir, si se debe calcular la altura de un edificio sin acceso directo, se aplicaría el teorema de Pitágoras con los ángulos de elevación, o al diseñar una cerca metálica se usaría el teorema de Stewart para verificar las longitudes de barras bajo la carga.